Bueno, buenos días. Y muchas gracias por la invitación, particularmente puesto que yo empiezo y no soy arqueólogo. Este es una reunión de arqueólogos, pero así es, voy a intentar hacer una introducción de contexto etnográfica desde el norte de Potosí. Y en particular voy a querer hablar de los archivos de los campesinos. Estamos acostumbrados a pensar en los archivos son de historia y los campesinos son de etnografía. Pero con esto se cambia completamente porque muchas comunidades campesinas tienen sus archivos y aunque no siempre pueden leerlos, tienen escribanos o han tenido escribanos que les permiten mantener, recoger, acumular y buscar, encontrar documentos para sus objetivos políticos del momento. Entonces, este archivo que pertenece al Curaca de Alasaya, de Macha, uno de los históricos capitales étnicos de los Charcas, de los Caracatas, es del Curaca del siglo XX, Agustín Carvajal, que los Carvajales ocuparon la posición de Curaca por buena parte del siglo XX, desde los 30 hasta los 90. Primero el padre Agustín Carvajal, que es este aquí. Este es Agustín Carvajal. Él fue uno de los más importantes curacas en el norte de Potosí de buena parte del siglo XX. Se entró en 37 y se retiró finalmente en 81. Y estas fechas, estos años tan precisos que normalmente son imposibles, se lo puedo dar porque tiene su archivo y guardó su. No puede leer, ¿no? Tiene que pedir a otra gente, pero sabía, reconoce los documentos, les da nombres, los nombres resumen su importancia. Entonces, en lugar de un catálogo, él tenía sus asociaciones de nombres, funciones con cada documento. Y cuando yo fui allá primera vez fue en 71, imagínense, él me mostró el archivo. Me mostró no todo el archivo, imagínate el concepto de todo el archivo, pero lo que mostró, ¿qué pasa? Él me mostró algunos documentos preferidos de su archivo y él me dijo que estas son las cosas que nosotros queremos hacer conocer. Entre ellos había la revisita del siglo XVII, 1646, en un traslado del siglo XVIII, que lo tenía, y era la lista de todos los mojones, de los ayllus de su mitad, de su parcialidad de Aransaya. Entonces era una colección de documentos con un valor histórico importante. Y también tenía documentos originales del siglo XIX. Y también tenía, la parte más importante, fue todo lo que había acumulado bajo su propio gobierno en el siglo XX. Y a eso había montones de documentos pequeños que permiten escribir una etnohistoria del siglo XX, que no siempre se hace en las comunidades. Es bastante difícil hacer si no hay algo como un archivo comunitario que te dé acceso. Y eso fue lo que pude trabajar. Y me mostró, como digo, una parte que él guardó entre dos cueros de oveja, que eran documentos particularmente importantes. Y eso me mostró y yo pude sacar fotocopias, publiqué uno de ellos ya en 82, por ahí, en Lima. Pero cuando volví, muchos años después, en 2013, encontré que ellos habían ya
recogido toda la documentación ya de su abuelo que había muerto en 81 y me preguntaron, ¿qué vale esto? ¿Lo votamos? ¿Qué hacemos? Y entonces yo dije, bueno, mejor que no se vote. Entonces ellos decían, bueno, entonces usted lo tome, lo ordene y escribe una biografía de nuestro abuelo, de Agustín Carvajal. ¿Qué es lo que he hecho? Aquí tengo aquí. Quiero dejarlo con el Centro de Estudios Andinos, que es con es una manera que encontramos de trabajar, escanear toda la documentación y trabajar con los escaneos. Y al mismo tiempo ordenar, poner en sobres manila y después juntar en cajas distintas los documentos y dejar con ellos. Y varias veces nos preguntaron, ustedes no están llevando ningún documento, ¿no? Y nosotros decimos, no estamos llevando ningún documento y les mostramos los escaneos. Y con eso ha funcionado bien. Yo escribí este libro en base a los escaneos. Y al final del libro hay un disco, un CD, que tiene imágenes del archivo completo. Porque claro, estos no son simplemente pedazos de información que se puede extraer de un documento y juntar en una narrativa inventada por el autor. Estos documentos mismos son parte del mensaje. El hecho de que son pedazos sacados de un cuaderno y escritos garabateados, qué sé yo, es parte del mensaje. Y eso lo hemos guardado poniéndolos en el CD que acompaña el libro. Bueno, entonces esto es el archivo tal como me lo mostraron en 2013. Y ustedes verán que hay 4 sobres de cuero que van delante. Y esos 4 sobres de un cuero muy suave, cosido con mucho cuidado, esos son los recibos del tributo que se pagaba hasta fines del siglo XX en Bolivia al Estado. Son los recibos semestrales, San Juan y Navidad, tal como en la colonia, hasta fines del siglo XX. Y nótense la diferencia entre Bolivia y Ecuador y Perú. En Ecuador y Perú, el tributo se anuló a mediados del siglo XIX, en 1850 y tantos. En Bolivia se siguió pagando el tributo hasta 1990 y tantos. Algunos siguen pagando hasta ahora, solo que ya no va a prefecto como hasta 91, sino va a proyectos comunitarios según se decide. Entonces, estos 4 sobres de cuero son la razón de ser del archivo. Recogen todos los recibos del tributo desde 1937 hasta 1987, 50 años. Estos han sido guardados y cuidados minuciosamente por el curaca que no sabe leer ni escribir. Es muy importante, me parece, esta manera de... Él tenía la autoridad. Tenía al principio escribanos, un escribano en particular, que vino del pueblo de Macha y le ayudaba. Él tradujo los mensajes en castellano a quechua, porque estas son gente que solo saben quechua, no hablan castellano. Entonces, ellos insisten hasta hoy que hay que seguir reconociendo que quechua es su lengua. Es una posición intransigente y quizás inútil, pero es lo que es de esta situación actual. Entonces, ellos pagaban el tributo hasta toda la República hasta 1991. Y estos son los recibos que guardan. Este es el curaca don Agustín Carvajal, que nació en 1900, tenía la edad del siglo. Y él murió recién en 85 años de edad.
y su hijo le sucedió, Gregorio, y después lo vamos a ver. Y sus documentos lo guardaron en su archivo, que él llamaba el archivo de la recaudación de los tributos. Y eso fue, como digo, la razón de ser del archivo. Y había que preguntar por las condiciones de producción del archivo, 738 documentos, con los traslados de 17 y 18. Es importante ver la separación de la administración de las dos parcialidades. Yo no sé nada del archivo de Mahasaya, de la mitad de abajo. Esto es solamente la mitad de arriba. La administración es completamente separada entre las dos mitades. Cada uno de ellos debe tener, ¿cuántos eran? Ya lo vamos a ver. También recogió cartas que le legaron de distintas fuentes. Aquí tenemos una carta que le fue enviado por el fundador del Partido Indio de Bolivia, el escritor de Macha, Fausto Reinaga, quien decidió invitarle a Agustín a La Paz para entrevistarse con el general Alfredo Bando. No sabemos si él fue, pero así fue la invitación. Escrito que está aquí. Sabemos por el archivo que, bueno, nació en 1900. En 1924 fue cobrador, recaudador de los tributos de su propia cabildo, porque cada uno de estas mitades se divide en 5 años históricos. Y son los mismos 5 años que se ven en los documentos del siglo XVI. Los nombres son exactamente los mismos. Y se subdividen en cabildos que probablemente se introdujeron a principios de la República con Simón Bolívar. Sus cabildos se conforman por varias estancias. Las estancias a veces de 1 o 2 familias, y cada uno históricamente con tierras en el valle. La verticalidad está a flor de piel en norte de Potosí. Y todos los grandes años históricos tenían sus tierras de Puna y valle. Entonces Agustín entró primero de cobrador y después de Ilanco, de Ayllu, y después de curaca recaudador hasta 1981. Así que vivió los 44 años centrales del siglo XX como recaudador, aparte de un corto periodo importante entre 54 y 61, cuando fue marginado por el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR. Esto es importante. Sin el archivo no sabíamos nada de lo que pasó a los años, en los primeros años después de la revolución del 52. Ahora sí sabemos. Entraba gente que querían quitar el tributo, seguir manteniendo la maquinaria de recaudación y distribuirlo ahora al subprefecto y a los sindicatos que estaban recién entrando, que dependían del Centro de Comunidad en La Paz. O sea, en lugar de pagar el tributo al curaca y de ahí al prefecto, que fue el sistema de validación de superficie de tierras, ahora se quería desviar el tributo y dirigirlo a La Paz. Esto entonces sucedió entre 54 y 61. Y recién en 62, el mismo curaca, Agustín Carvajal, vuelve a la recaudación. Eso es significativo también, que se nota un cambio radical en la organización del campo después, 10 años después de la revolución, y una vuelta al sistema antiguo de recaudación. Bueno, algunos archivos son ya conocidos en Bolivia. Hay uno en particular que se conoce, el de Santos Marcatola, que ha sido trabajado por el taller de
historia oral aymara en La Paz, bajo el impulso de Rivera, Silvio Rivera Usicanqui. Y ese es un archivo que, bueno, en alguna medida conocemos, pero solamente sabemos algunos documentos. Sabemos que fue depositado en el archivo de Sucre Nacional de Bolivia, pero cuando yo fui al archivo en un momento para preguntar, nadie podía encontrarlo. Pero sabíamos un colega que había visto el archivo y había hecho copias, así que sabíamos que existía. Y ahora recién en 2019 he tenido noticias de que el archivo ha sido localizado, aunque hoy no parece muy extenso. Y hay otros archivos, como los que analiza Huáscar Ari, quien trabaja en Estados Unidos, en su libro sobre el movimiento indígena de los alcaldes mayores. Y la idea de alcalde mayor es muy importante, por supuesto tiene sus antecedentes coloniales, pero también es un movimiento importante en el siglo XX. Y ellos un poco criticaron a Marcatola por su insistencia sobre los títulos, diciendo que era hermano, no tenía cultura. Lo que importaba era la cultura, la lectura, la religión, todas las dimensiones así de la sociedad indígena. Entonces, Wadi hizo entrevistas con los que tenían estos documentos, y aunque no cita mucho en su libro, lo que hay que hacer es publicarlos, pero puesto que hay muy poco documento publicado, aparte de este archivo de Macha, hay que seguir esperando. Ahora, ellos estaban, como digo, fascinados con la idea de escritura, aun cuando no podían escribir. Pero el hijo sí podía escribir, él aprendió en la secundaria. Y él fue el que empezó a escribir los documentos repasando los escribanos. Él se enorgulleció de estar repasando a los escribanos. Y era la mano del Curaca durante gran parte de su gobierno. Ahora, un poco se ha postergado la insistencia sobre los archivos por el énfasis que se ha puesto sobre la historia oral. Y yo no quiero negar la importancia de la historia oral, pero también es absolutamente esencial tener documentos por cuestiones de nombres y de fechas. Con la historia oral es muy difícil establecer secuencias exactas. Y con el archivo podemos dar una dimensión histórica del siglo XX en los años andinos que antes no teníamos. Ahora, cuando volvió Don Agustín en 1961, volvió con bastante rabia de haber sido marginado contra la voluntad de su gente por 12 años y por 10 años. Y él se opuso a muchos de los sindicatos. De hecho, los sindicatos llegaron a ser su gran problema. El conflicto entre sindicatos y ayllus es fundamental en el norte de Potosí. Y ha sido trabajado un poco en este libro que tengo aquí. El Curaca tenía varios ejemplares de un documento que él hizo en 1963. Lo hizo así, evidentemente, con ayuda de un escribano. Es un documento que él dijo que era muy importante. Tenía varios ejemplares. Me regaló uno que publiqué en 82 en Lima.
pero tenía varios otros. Y es este documento aquí, Pronunciamiento Campesino de Macha. En el local sindical campesino de Meliure, que pertenece al cantón de Macha, provincia Chayanta del norte del departamento de Potosí, a los 20 días de octubre de 1973, se hicieron presentes los campesinos Agustín Carvalho, Curaca del Ayu Arasaya, Ciprián Colque Ilanco, ese es el jefe de Ayu, y Francisco Alvarado, el alcalde del Cabildo, y otros, Gregorio Mamani, también es el hijo del jefe de la mitad, y otros, hasta nombrar 80 representantes de diferentes comunidades. Y este documento, que no puedo leer todo ahora, pero es muy directo, es un ataque al MNR, es un ataque contra el dirigente Hugo Renaga, que estaba enviando todos los tributos a la paz en lugar de entregar al prefecto. Es un documento subversivo y está marcado, ahí está el pulgar de Agustín Carvajal, Curaca Mayor. Y la denuncia de los sindicatos es muy llamativa. Eso está analizado en el libro. Entonces, había una discusión en la segunda mitad del siglo XX de quién era el tributo. Y eso fue el curaca Agustín contestó muy claramente que el tributo es del Estado. Entonces, él en este sentido se sintió un patriota boliviano. Él había ido a la guerra del Chaco, era reconocido como tal y por eso era jefe de la parcialidad. Pero es curioso que los historiadores de la revolución nunca han mencionado el tributo. Nadie ha hecho ningún trabajo sobre el tributo. El tributo está absolutamente silenciado en la historia oficial de Bolivia. Hasta este libro, bueno, algunas menciones anteriores, pero básicamente para analizar 52, un momento tan clave, no se habló de lo que pasó con el tributo. Y ahora con este archivo podemos responder para Macha Alasaya. Aquí podemos ver las franjas étnicas verticales de esta parte del norte de Potosí. Más arriba está Zacaca, antigua capital de los Charcas. Estos son, Macha es la antigua capital de los Caracaras. Ahí en el rojo está donde está la casa de Don Agustín. Y como ven, él tiene un alcance que va hasta los valles, hasta San Marcos, a Miraflores y Caraza. Igual los otros. Cuando hicimos la presentación de este libro, distribuimos 50 ejemplares entre los campesinos, gratis, en una ceremonia colectiva. Vinieron los de Pocoata, porque ellos sabían que era también algo que les tocaba. Y aunque ellos quizás no todos van a leer ahora, seguro que sus hijos sí van a leer. Y a lo mejor van a escribir una nueva historia después. Y es importante también reconocer la oposición o la diferencia entre los Ayllu, por una parte, y los mozos del pueblo. Y reconocer que Evo Morales representa más a los mozos del pueblo que a los Ayllus. Cuando él llegaba para entregar el municipio de Macha, fue al pueblo para hacerlo. Y en otros momentos también, él ha ido a distintas partes y no a donde los Ayllus. Él es finalmente un dirigente del pueblo, de su propio pueblo. Y hay que ver que no es necesariamente a favor de los Ayllus. Los Ayllus, de hecho, no están mencionados
en la nueva Constitución de 2009. Simplemente no se habla de ellos. Y es parte de una campaña de todo el siglo XX, de silenciar de una vez los años. Y eso yo creo que se puede ver claramente lo que está pasando. Aquí está el Patriclán de los Carvajal, con el viejo Agustín allá. Aquí está el que fue mi anfitrión, Santiago. Este es Gregorio, que siguió siendo, después de su padre murió, siguió hasta 94, cuando ya renunció, no pudo seguir intentando pelear con los sindicatos. Los sindicatos se impusieron. Él se retiró y seguía considerándose, y otros también, el curaca de verdad, hasta su muerte en 2014. Y esta es una foto de el Congreso Indigenal de 1945. Es un grupo que no se conoció. Esta foto me lo mostraron en la estancia. Nunca lo he visto publicado en otra parte. Y ahí al centro está Agustín agarrando sus documentos. Él sabe que los documentos valen más que las varas. Otros tienen varas. Él tiene documentos. No los puede leer, pero saben que son sumamente importantes y son la base de su autoridad. Y ahí está con sus documentos. Y esta es la mesa de tributaria, donde 2 veces al año se forma un cabildo para que todos los miembros de cada cabildo paguen su tributo. Se ponen los billetes debajo de piedras y los billetes se chayan, se hacen llevaciones con el nombre de mariposas, porque siempre suelen volar y volando en el viento, y las piedras se llaman incas, que son la piedra, piso papeles, que mantiene así en su lugar a los billetes. Y este es el primer recibo de todos los que están en los pequeñños sobres de cuero, que sigue pagando el tributo de marcha hasta 1990. Esto es de 1937. Es el primero que pagó Agustín. Y este es una recopilación de todos los tributos pagados semestralmente entre San Juan y Navidad, entre 37 y 54, cuando él fue marginado por los sindicatos por 10 años. Y se nota que está pagando exactamente lo mismo, la mayor parte. Está calculado. No es que nadie había muerto y no habían pasado los reservados. Es que él ha visto que lo que necesita el prefecto, él necesita el prefecto, es una suma fija para poder presupuestar. Entonces no le importa entregar exactamente la suma exacta, lo que importa es entregar la misma suma que el año anterior. Eso lo mantiene en todo este primer periodo de 37 a 54, que muestra cómo él estaba funcionando en la época antes de la revolución de 52. Bueno, voy a dejarlo allá simplemente para mostrar que su hijo Gregorio tenía su propia, él sí que pudo escribir, y tenía su propia máquina de escribir, un viejo Underwood que él tenía, y él, puesto que ya no había revisitas para anotar todas las tierras por cada teniente, él anotó todas las tierras en los recibos que dio a los cobradores. Pues aquí pone toda la lista de las tierras cuya propiedad está garantizada de esa manera. Y aquí hay un censo que ellos hicieron bajo pedido del prefecto, mostrando los nombres de todos los cabildos por ayllu, 5 ayllus, y después el número de contribuyentes
en cada uno. Se mantenía una fiscalización, aún sin saber leer y escribir. Lo cual es muy importante, me parece, porque muchas veces se supone que no puede existir esas cosas si no saben leer y escribir. Y es evidente que no es así. Este es un documento de Gabriel, perdón, de Gregorio Carvajal. Y esto que yo creo que no voy a leer ahora, pero es la garantía del pacto de reciprocidad entre el Curaca y el Estado, donde dicen que ellos quieren seguir pagando su tributo a cambio de la posesión de su tierra. Cosa que por supuesto no se ha prestado ninguna atención por el gobierno. Y este documento es de 1937, cuando estaba entrando el Curaca, junto con su escribano, están calculando exactamente cuánto corresponde a cada uno de los cabildos dentro de todo el conjunto de la parcialidad. Este es Gregorio, el hijo de Agustín, el que murió en 2014, el que me invitó a escribir la historia de su padre Agustín con el archivo. Bueno, lo dejaré allá. Gracias.